Hola chicos, soy Lixia y antes de comenzar con el video les pido que se suscriban al canal y dejen su like, que me ayudaría mucho. También muchas gracias por el apoyo que le dan a mis videos, y muchas gracias por los 1400 suscriptores. Ahora sí vamos con el video. Seguro ya te has topado en TikTok o alguna otra red social, con videos de este estilo, donde están estos animales aterradores con toques humanoides. Y justo en la descripción o en el mismo video ponen la palabra Skinwalker. ¿Pero qué es un Skinwalker? Quédate que aquí te explico. Los Skinwalker, que también son conocidos como los cambiapieles, son seres no del todo humanos que habitan entre nosotros, y estos seres cuentan con la habilidad de cambiar de piel o incluso transformarse en animales humanos, pero su cambio no es totalmente perfecto, y es por esto que te puedes dar cuenta de la presencia de estos seres sobrenaturales. Estos seres pueden cambiar de piel o transformarse en varios animales, pero sus favoritos son coyotes, lobos o aves. Y esto lo hacen para cometer actos dañinos. Estas criaturas forman parte de la mitología navajo y a menudo estos seres son confundidos con hombres lobo. Cabe recalcar que estos seres también pueden imitar los sonidos de animales o voces de personas. Los Skinwalkers son originarios del folclore navajo. Se le dice cambiapieles, pero también son considerados como una bruja malévola. Se dice que para transformarse en un Skinwalker debes ser un integrante de tu familia o cometer algún acto atroz. En la cultura navajo se relata haber visto a varios Skinwalkers caminar en dos patas, como ver ciervos, lobos entre otros animales caminar sobre sus dos patas traseras. A continuación les contaré sobre algunos relatos sobre estas criaturas. El año pasado estaba trabajando para un pequeño canal de televisión local como maquillista para una novela. El punto es que las grabaciones se extendían largas horas y en uno de esos días iba a quedarme en la casa de mi novio a la 1 de la mañana aproximadamente. Los del trabajo me dejaron a una esquina de su casa, así que comencé a caminar hacia la casa de mi novia y me distraje mirando la ventana de una de las casas de los alrededores en la cual había un gato. Cuando volví la vista al frente, vi un perro blanco con una expresión tremendamente humana, la cual no tenía hace un rato. Tuve muchísimo miedo, pero traté de ser racional pensando que era un animal cualquiera, que se alertó al ver que yo era la única presencia que caminaba por ese lugar. Seguí caminando pero sin quitarle la mirada de encima, y ahí me di cuenta que el animal me seguía con la mirada. Luego miré cómo me perseguía con la mirada y luego comenzó a avanzar hacia mi misma dirección. Pero todo se tornó más turbio cuando miré que el perro no era articulado, sino que avanzaba sin doblar o mover sus extremidades, como si fuera una figurilla. Fue aquí donde me asusté y le texté a mi novio, y él rápidamente salió de su casa alcanzando a ver aquel perro, que se fue desapareciendo en la oscuridad. Fuimos un grupo de amigos a pasar una noche en una cabaña. Sinceramente nos gustaba todos esos temas de cosas sobrenaturales, y en ese lugar siempre nos pasaron cosas, por lo que por eso nos gustaba ir, pero esa fue la última vez que lo hicimos. Esa ocasión estábamos 4 amigos dentro de la cabaña platicando y una parejita estaba afuera acostados en el pasto en una manta viendo las estrellas. En eso entraron corriendo súper pálidos y cerraron la puerta. Nos dijeron que cuando estaban acostados sintieron de repente una respiración arriba de ellos. Voltearon y vieron un perro. Rápido se sentaron y apuntaron la linterna hacia los arbustos y vieron una especie de masa blanca que se movía entre las hojas. Así lo describieron, como una masa de plastilina que se arrastraba. En ese momento no se veía como un perro. Cuando cerraron la puerta inicialmente creímos que estaban bromeando, pero en eso escuchamos como algo caminaba por fuera de la puerta y daba un par de golpecitos como intentando entrar. En un instante todos vimos como en una ventana se asomaba un perro blanco muy grande precisamente. Este estaba totalmente tieso, sin movimiento, y así en cada ventana comenzó a asomarse. Nosotros tapamos las ventanas con lo que pudimos, pero cada tanto tiempo veíamos que el perro trataba de mirar por las ventanas, y así estuvimos por unas 2 horas muy asustados, hasta que se fue, y en la mañana había muchas pisadas hechas con lodo alrededor de la cabaña. Esto me pasó en esos tiempos en los que todos estuvimos encerrados por la pandemia. Recuerdo que era de día, eran como entre las 3 y 4 de la tarde. Recuerdo que yo estaba en mi cuarto teniendo clases virtuales desde mi celular. El caso es que yo no le prestaba atención a las clases. Era el típico chico que no prendía la cámara para que el profesor no notara que no estaba poniendo atención. El caso es que estaba escuchando ruidos en mi pasillo trasero, lo cual se me hizo algo raro ya que mis padres no estaban porque se habían ido a comprar al supermercado. Se me hizo extraño ya que el ruido era como si golpearan ollas de aluminio. No le presté tanta atención, pero el ruido era tan seguido que no dudé en ir al pasillo para ver qué estaba pasando. Cuando abrí la puerta para entrar al pasillo solo vi muchas cajas tiradas, lo cual era normal porque ahí las guardábamos. Pero buscando más pude notar que estaba esa maldita olla tirada en el suelo que no paraba de hacer el ruido.
Era extraño ya que tenía algunas grietas por los costados, pero no le di tanta importancia y solo deducí que el ruido era causado por el aire y la fricción de la olla contra el piso, así que solo la metí dentro de una caja y volví a mi cuarto. No pasaron ni un minuto y se volvió a escuchar ese ruido tan estresante, así que me asomé por la ventana que daba al pasillo, y ahí pude ver como una especie de gato blanco estaba intentando sacar la olla que había acomodado hace unos minutos atrás. Pero entre más me quedé viendo, más notaba algo extraño. El gato estaba literalmente parado en dos patas, también hacía un ruido como si una grabadora quisiera copiar los sonidos de un gato real, también lo veía un poco más grande de lo normal. Les juro que ese gato tenía las manos como las de un bebé humano, lo pude notar ya que intentaba agarrar la olla de la caja. Además se miraba que sus movimientos no eran para nada normales, parecía como si fueran los movimientos de un títere de madera. Intenté cambiar de ángulo para poderle ver la cara pero simplemente no pude. Primero, un poco de información sobre mí. Vivo en Utah, y todas las experiencias sucedieron mientras aún vivía en casa con mis padres. Crecí a una hora de Salt Lake City en el campo agrícola, así que me crié en una granja. De niño solía ir de caza con mi padre y mis hermanos más de 4 veces al año, así que entre la caza, el campamento y crecer en una granja, conozco a mis animales. Ahora, para empezar la historia, fue hace 7 años a finales de octubre, tenía 18 años y mi novio, ahora esposo, tenía 21. Por razones de privacidad, lo llamaremos Rob, es mitad español, mitad irlandés. Una cosa a tener en cuenta sobre Rob es que es un chico bastante grande. 1,83 metros de altura, 118 kilogramos, estrella de fútbol americano, vivía en Salt Lake, pero seguía conduciendo todos los días después de que ambos saliéramos del trabajo para verme. Era un campeón. Bueno, una noche no se sentía muy bien, así que decidió irse un poco antes, a las 3 am. Salimos por la puerta trasera, hacia la parte delantera de la casa donde estaba estacionado su coche. En el momento en que salimos por la puerta trasera, el olor nos envolvió. Olía a carne podrida. Rob comentó que el aire del campo olía más que de costumbre. Recuerdo pensar que tal vez una vaca había muerto ese día y no lo sabíamos, pero olía como si hubiera estado descomponiéndose durante semanas. Cuando llegamos a su coche, Rob metió las cosas rápidamente y volvió a salir para darme un último abrazo de despedida. Cuando algo llamó mi atención, parecía un perro delgado y huesudo que apenas podía caminar. Recuerdo pensar que tal vez era un perro callejero y que iba a ahuyentarlo, pero la forma en que estaba formado su cuerpo me hizo pensar que era algún tipo de coyote, así que me callé. Estaba olfateando en el jardín delantero de mi vecino, cuando de repente se detuvo en seco y nos miró directamente a mi novio y a mí. Esa mirada hizo que el vello de mi cuello y mis brazos se erizara. Era como si no solo me estuviera mirando, sino estudiándome. Cuando de repente, se puso de pie sobre dos patas, y se fue corriendo a los campos detrás de la casa de mi vecino. Cuando se puso de pie, era muy alto y desgarbado, pero se puso de pie con tanta suavidad y cuando empezó a correr, pensarías que era Usain Bolt. Era tan rápido, pero curiosamente nunca escuché sus pies tocar el suelo. Me agarré a Rob, muerto de miedo. Me volví hacia él, pero él seguía mirando cómo se alejaba, horrorizado. Le susurré, ¿qué demonios fue eso? Su rostro palideció y me respondió, date prisa y entra en tu casa, cierra las puertas, cierra las persianas, apaga las luces y llámame. Sin hacer preguntas, empecé a correr de vuelta al patio trasero hacia la puerta, y cuando entré hice lo que él dijo. Entré en mi dormitorio, que está en la parte delantera de la casa, en la planta superior. Miré por la ventana, y el coche de Rob ya no estaba a la vista, así que debe haber quemado mucho caucho para salir de la vista tan rápidamente. Nunca había marcado su número tan rápido. Contestó preguntando si todo estaba bien, asegurándose de que yo estaba bien, y de que había hecho todo lo que él dijo. De nuevo le pregunté qué habíamos visto. Me dijo que no quería que me asustara, pero finalmente se rindió y me explicó qué era. Definitivamente era un skinwalker. Continuó diciéndome que lo sabía porque había visto uno antes y estaba bien informado sobre lo que eran porque su amigo navajo estaba allí la noche en que vio uno por primera vez también. Su amigo llevó a Rob de vuelta a su casa y su abuela le explicó a Rob las historias navajas sobre ellos, lo que eran, y también les advirtió a ambos que no se acercaran a ellos, que no pensaran en ellos, que no hablaran de ellos, etc. No hace falta decir que ambos estábamos muertos de miedo, y empezamos a salir en la ciudad en su casa, en lugar de donde yo vivía, porque fue una experiencia muy mala. 7 años después estamos casados, y viviendo en la ciudad. No hablamos de lo que pasó esa noche, a menos que tengamos que hablar de ello, y cuando lo hacemos, ambos nos asustamos bastante. Un año, yo adopté un perro, algo similar entre un pastor alemán y un husky. No era de raza, ese perro y yo teníamos una relación muy afectiva.
Él dormía en mi misma cama y íbamos a todos lados juntos. Pero la casa donde yo vivía estaba al lado de un cementerio, y una vez unos ladrones se metieron y se lo robaron, no sé por qué. Al mes yo lo encontré tirado a unas 5 cuadras de mi casa. Cuando lo traje de vuelta, era demasiado agresivo, me mordía, pero a la vez no dejaba que nadie se acercara. A los días, una mañana me desperté con un mal olor, y cuando me di cuenta algo parecido a la piel o el pelaje de mi perro estaba tirado en mi cama, como si le hubieran sacado los huesos y órganos. Y había un rastro como de baba que salía desde mi cuarto hasta el muro que dividía mi casa de un bosque que estaba al lado. Terminé enterrando los que creo era la piel de mi perro, y me fui a vivir con mi hermano en Estados Unidos. Tuve traumas por 2 años. Tenía pesadillas pensando que algo o alguien mató a mi perro y que esa cosa dormía conmigo. Estuve hablando con una terapeuta, y también con una bruja. Le pregunté qué era, y lo que me dijo es que era un skinwalker. Llevo 5 años desde eso. No he vuelto a tener mascotas. No he vuelto a la casa de mi abuela desde entonces. Bueno mis amores, eso fue todo el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse, los amo.